Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva parte más bien de Youjo Senki Volumen 2. El día de hoy empezamos la parte 2, si mal no recuerdo, del capítulo 2. Joder, que hace como 4 o 5 días que no leo. Fue el último que pasó. Ah, ok, que claro, el de que el Tania y bueno, por medio de Waze les avisaba a su pelotón de que se iban al norte. Claro, porque empieza lo que va a ser la guerra, bueno, la guerra contra la Alianza Entente está en este momento desarrollándose, pero empieza como el último, el golpe final que le quieren dar el Estado Mayor del Imperio a la Alianza Entente. Entonces, el batallón de Tania va a ser una pieza clave en esta operación. Entonces vamos a ver qué tal se desarrolla esta nueva parte, a ver qué ocurre. Si ya, si ya se van, lo del anime, si mal no recuerdo, en el anime ellos se van como a una zona que está súper alejada. Bueno, y aquí ya lo decían, que es un sitio en el que desde el que se controlan todas los ferrocarriles y los suministros. Entonces, bueno, vamos a ver si ya ocurre eso o vamos a ver qué ocurre en esta parte. 6 de noviembre, año 1924, Distrito Norte. Depósito de Kragana, Guardia de Avanzada. Para el batallón imperial Viper, la palabra catástrofe describía todo sobre su día. Ciertamente no había otra manera de explicar las circunstancias después de su salida. La mayor parte de la fuerza más orgullosa del imperio, el gran ejército, había sido repentinamente replegada, lo que causó una gran confusión. Cuando el Comando Norte del Ejército Imperial volvió a tener todo bajo control, la Alianza Entente había aprovechado la oportunidad para recuperar y reconstruir sus líneas. Como resultado, las unidades imperiales que habían sido enviadas para perseguir y aniquilar al enemigo tuvieron que reorganizarse y la red logística del grupo del Ejército del Norte se amplió en exceso. Eso significó oportunidades para que el ejército de la Alianza Entente atacara continuamente los depósitos de suministros imperiales. Una vez que el grupo del Ejército del Norte se viera obligado a desplegar su mano de obra para defenderse de los ataques de los comandos de la Alianza Entente, los magos aéreos enemigos atacarían. El grupo del Ejército del Norte ya había sido atacado 2 veces con esta táctica. Apenas lograban mantener el frente abastecido, pero no podían permitirse otra interrupción importante. Las redadas en el depósito tuvieron que ser detenidas. Esa fue la esencia de la misión del batallón Viper para proteger las líneas de suministro. Los jefes lo habían hecho sonar sencillo, pero para aquellos a los que se les había encomendado la tarea, bien podría haber sido imposible. Aunque la fuerza de magos total de la Alianza Entente era menor en términos absolutos, tenía total libertad para decidir cuándo y dónde atacar. Mientras tanto, el batallón Viper tuvo que asignar tropas a múltiples puntos y líneas de comunicación porque estaban comprometidos con la defensa. Era una gran molestia que el enemigo hubiera hecho notables mejoras cualitativas. La mayoría de los magos de la Alianza Entente que quedaban en esta unidad de comando habían estado en servicio desde el comienzo de la guerra. Además, estos tenaces soldados habían sido equipados con el último modelo de orbes que, aunque oficialmente no estaban marcados, en realidad eran suministrados por potencias mundiales interesadas como la República, el Reino Aliado, los Estados Unidos y la Federación. Con esto, la calidad de sus equipos y capacidades de combate aumentó dramáticamente. La unidad de comando de magos de la Alianza Entente se había transformado en una amenaza que incluso los magos imperiales no podían tomar a la ligera. Además, el hecho de que las fuerzas imperiales no pudieran bajar la guardia ni siquiera contra nuevas unidades en el frente dificultaba a los comandantes imperiales el estacionamiento de tropas. A veces la Alianza Entente enviaba nuevos soldados. Si se tratase de nuevos magos recién formados, podrían ser sacrificados inmediatamente, pero a veces se mezclaban magos voluntarios de nacionalidad desconocida. Era difícil saber cómo tratarlos. ¡Maldito infierno! ¿Magos de la Alianza Entente de nuevo? Como resultado, a pesar de superar en número a sus oponentes en el papel,
Las unidades de magos imperiales a la defensiva estaban sufriendo de inferioridad numérica local. La habilidad del batallón Viper era bastante estándar para una unidad del ejército imperial. Comparados con otros en el distrito, eran veteranos con una buena cantidad de experiencia en combate y, como de costumbre en el ejército imperial, estaban bien entrenados. No había razón para no etiquetarlos como una unidad de combate de primera clase. Así que el hecho de que fueran superados en número por una temiblemente poderosa unidad enemiga solo podía significar que la situación era espantosa. Esto es antes de que lo pensábamos. ¿Por qué dijo inteligencia que no teníamos nada de qué preocuparnos? La información sobre el nivel de habilidad y el equipamiento que poseía el mago promedio de la Alianza Entente había sido transmitida al batallón Viper, por lo que estaban listos para las mejoras cualitativas, el fuego disciplinado y otras medidas tácticas que sus oponentes habían tomado y que los convertían en una amenaza mayor que antes. Pero a pesar de las mejoras de fuerza, según sus datos, los magos imperiales deberían seguir siendo superiores a nivel individual. Por eso confiaban en que podrían defenderse hasta cierto punto, aunque se les superara en número. Pensar que con el control del espacio aéreo dominando el cielo podrían abrumar al enemigo con sus habilidades individuales. Una pequeña desventaja numérica no los vencería. Así que querían maldecir a inteligencia como los responsables del informe reportado. Podrían explicarlo como confusión de guerra, pero los que sufren son siempre las tropas en primera línea. Cuando todo se basaba en información errónea, eso provocaba que su voluntad flaqueara. ¡Comandante! El rojo comenzó a extenderse por su cuerpo al proteger a un subordinado que había maniobrado descuidadamente hacia la línea de fuego enemiga. Afortunadamente, su vuelo se interrumpió momentáneamente y se elevó por el cielo en una maniobra evasiva. Debió haber logrado no desmayarse. No había una amenaza inmediata para su vida, pero por lo que el soldado podía ver, era una herida grave. Mientras sus amigos lo cubrían manteniendo la coordinación, lo que se les cruzó por la mente fue la idea de que la descarga era lo suficientemente fuerte como para penetrar la defensa de un mago imperial. El proyectil no venía del equipo estándar de la Alianza Entente. A pesar de sus sombrías sospechas, lanzaron hechizos uno tras otro. Incluso cuando la Alianza Entente lo convirtió inesperadamente en una lucha a tres bandas, los magos del batallón Viper estaban cumpliendo a cabalidad con su deber. Me equivoqué. Lo siento, 02. El resto depende de ti. Entendido, comandante. 07 y 13. Ustedes dos han alcanzado sus límites. Retrocedan con él. 02 había tomado el mando, así que rápidamente cambió de marcha mental. Su comandante no podría seguir luchando, pero necesitaba una escolta para retirarse, por lo que la única opción era asignar soldados que estuvieran exhaustos o gravemente heridos para que lo acompañaran. No esperaban que fuera una lucha tan dura, pero el enemigo también se estaba desgastando. Todo lo que tenemos que hacer es defendernos, se animó, pero le dolió que su batallón estuviera reducido a la mitad de su fuerza original. El número de magos de la compañía ya estaba en declive. Otra mitad de la compañía había sido derribada y seguía tirada en el suelo. Con la mitad de sus efectivos y su enemigo atacando sus depósitos de suministros, la lucha también debería haberlos desgastado, pero su determinación era extraordinaria. CP7, ¿me recibes? Este es 01. El mando del batallón Viper ha cambiado de manos. CP, entendido. Viper 02, ¿me recibes? Por supuesto, había tensión en la voz del operador de radio CP. La compañía que habían enviado ya estaba luchando contra la ineficacia. Casi todos sus artilleros antiaéreos, que se suponía eran un poderoso elemento disuasorio contra los magos, ya habían sido evadidos. Detrás de ellos, la única defensa que tenía el depósito de suministros eran los emplazamientos temporales de armas antiaéreas establecidos para proporcionar fuego de apoyo directo. Quizás podrían interceptar un poco, pero no había forma de que pudieran manejar un ataque a gran escala. No hay problema, aquí va Viper 02, el comandante ha sido gravemente herido, así que yo tomaré el mando. ¿Qué debo hacer? Quiero pensar en una manera de manejar esto. Si Dios existe, es un verdadero imbécil. CP, entendido. Tengo malas noticias para ti. El escuadrón de observadores de superficie vio dos grupos del tamaño de una compañía acercándose por el noreste. Parece que definitivamente están dirigiéndose hacia ti. ¿Refuerzos? ¿Cómo diablos es que tienen? Viper 02 se quitó el auricular y gritó. Se están burlando de mis amigos en esta sangrienta batalla, pero hemos perdido muchos más que el valor de una compañía de estos bastardos.
mucho más. Y aún así, 2 compañías más se están acercando a ellos. Un poco de matemática fue todo lo que se necesitó para ver que la Alianza Entente estaba enfrentando a los magos de un regimiento contra un solo depósito de suministros. ¿Por qué? Este es un problema mayor que la incompetencia de nuestra agencia de inteligencia. La Alianza Entente obviamente tiene muchas más tropas de las que pensábamos. Viper 02 ACP, si puedo compartir mis pensamientos sobre el asunto, no podremos continuar con misiones de interceptación como esta. Nuestra única opción es usar el depósito de suministros que se supone que debemos proteger como escudo. Incluso si sufre algún daño y comprometernos a una batalla defensiva. Si tenemos más bajas, nuestra unidad será aniquilada y el depósito de suministros será arrasado. Habiendo tomado su decisión, 02 tuvo que decírselo al CP. Esto es una emergencia. Por favor, haga que este asunto sea de máxima prioridad. El batallón ha sufrido graves bajas. No creo que podamos aguantar mucho más. Solicito permiso inmediato para retirarnos. Quiero volver al depósito. Incluso el agotado batallón Viper podría luchar con más fuerza en una ardua batalla si se unían a las defensas del depósito y a los magos que se habían retirado. Aumentaría la probabilidad de que el depósito se dañara, pero no había otra forma de intervenir en este punto. Si el batallón luchaba solo con los magos que quedaban, serían eliminados uno por uno. Sería mejor, al menos, unirse a los restos de las unidades que aún podían luchar y obtener apoyo. Podrían lastimarse, pero podrían oponer más resistencia de esa manera que con huesos rotos. CP, Roger, entiendo lo que dices. Lo consideraré con el alto mando. Espera 5 minutos. En circunstancias normales, 5 minutos serían maravillosamente eficientes. Era una prueba de que el CP burocrático entendía la gravedad de la situación. Pero incluso si debería haber estado contento por la pronta asistencia, como alguien en el frente de batalla, tenía que pensar: ¿5 minutos enteros? 300 segundos. ¿Cuántas veces tendrían que evadir y contrarrestar mientras esperaban? Por favor, responda tan rápido como pueda. La vanguardia ya está herida. En una pelea como esta, la vanguardia siempre tenía que enfrentarse al enemigo por más tiempo. Ya estaban tan desgastados que apenas podían valerse por sí mismos como individuos, y mucho menos actuar como una unidad. Incluso si se preparan para una defensa prolongada, no durarían mucho. Estar en el aire era una gran carga para ellos ahora. Solo alguien con experiencia sabía lo difícil que era esquivar los hechizos. De todos modos, no tuvieron más remedio que aguantar hasta que obtuvieron permiso para retirarse. Esa era la mentalidad correcta, pero no sería tan fácil. Teniente, múltiples aviones a las 2 en punto. ¡Bombarderos! Llegó el informe a medias de su subordinado en guardia. Las peores cosas aparecen en los peores momentos. Aves mecánicas que se sentían cómodas volando a gran altura y que podían transportar una gran cantidad de explosivos que un ser humano nunca podría manejar. Casi nunca habían sido vistos en el frente norte. Bombarderos. ¿Qué tan alto? Están a 9500. Su pregunta contenía una pizca de esperanza, pero la respuesta fue cruel. Le dio escalofríos en la columna vertebral. 9500 pies. Era demasiado alto para un mago, pero demasiado bajo para un bombardero. A esa altitud también podrían bombardear objetivos hasta cierto punto. Naturalmente, tenían una armadura resistente, y una unidad de bombarderos perseguida por magos podría deshacerse de ellos sin problemas, subiendo tranquilamente a una altitud mayor. Entre la enorme diferencia de altitud y su armadura, interceptar bombarderos era una misión demasiado difícil para los magos. Por eso las unidades aéreas especializadas en interceptación siempre luchaban en las batallas de supremacía aérea. Pero con un simple batallón de magos no sabían qué hacer. ¿Interceptar a los bombarderos mientras luchaban contra 2 batallones? Esa era la definición de una orden imposible. Viper 02 ACP, es urgente. SP, batallón Viper, ¿qué es? Hemos visto múltiples bombarderos. La altitud es solo un cálculo aproximado de los ojos, pero están a 9500 pies. La interceptación es imposible. Desplieguen todas las tropas de inmediato. ¿Qué diablos? CP estaba tardando demasiado en responder a la pregunta, y él interrumpió furiosamente. Los bombarderos no tienen gran movilidad, pero son rápidos. Si los cazas van alrededor de 250, los bombarderos van desde 200 a 210.
los magos suelen ir alrededor de 230. Si se lo proponían, podían tolerar 250, pero en ese momento solo podían volar en línea recta. El enemigo iba por un doble golpe de bombas y magos. Los métodos para hacer frente a esto son ciertamente limitados. Este enemigo era terriblemente astuto y capaz. Bombarderos, dime cuántos y en qué dirección. A las 12 en punto desde nuestra perspectiva, unos 20. Eran solo 20 aviones, pero ser bombardeados en este estado implicaría más que un pequeño daño. Sería un desastre si perdían las reservas de combustible de invierno. Las tropas en el frente tendrían un tiempo muy frío. Seguramente su oponente lo sabía. Por eso sacaron no solo a los magos, sino también a los bombarderos. Esto era la definición de catástrofe. CP, entendido. ¿Puedes interceptarlos? Él suprimió el impulso de gritar ¿cómo? Están demasiado elevados y aún no hemos eliminado a los magos enemigos. No podemos usar hechizos de largo alcance en estos momentos. Básicamente, es obviamente imposible. Sería difícil incluso en circunstancias normales eliminar los bombarderos con una diferencia de altitud de 3.500 pies. Si estuvieran operando completamente protegidos y emplearan fuego organizado, tal vez, pero esa era una oportunidad que no tenían. Interceptarlos mientras luchaban contra magos enemigos era inviable. Definitivamente queremos evitar que el depósito de Kragengana sea bombardeado. No podemos pelear si estamos todos muertos. CP parece querer depender de nosotros, pero lo imposible es imposible. Hay cosas que se pueden y no se pueden hacer, y estamos haciendo todo lo posible. La voz del líder del batallón Viper no pudo evitar volverse sarcástica e incluso un poco resignada mientras respondía con orgullo. Parecía que sin importar lo que hicieran, serían aniquilados. ¿Entonces nos dirán que nos preparemos para morir y resistamos? Mi interés es puramente sarcástico, pero hasta yo me estoy volviendo bastante filosófico. Tal vez debería prepararme para morir. Sucedió justo como él pensaba. ¿Roger? ¿Qué? ¿En serio? Un susurro, luego un grito, luego una ráfaga de voces. Algo estaba pasando en el puesto de mando. «CP, ¿qué pasa? CP». «CP a Batallón Viper. Retrocedan inmediatamente». Las esperadas órdenes de retirada cayeron en un tono que no admitía discusión, pero nunca imaginó que las recibirían así. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Tenemos permiso para retirarnos? Te lo agradezco, pero ¿está todo bien? ¿Qué pasa? Regocíjense de tener refuerzos. Un batallón se aproxima desde el sector B3. Una vez que te unas a ellos, estarás bajo sus órdenes. ¿Refuerzos? ¿Y por qué es que recién se están uniendo a la lucha? Si teníamos reservas, ¿por qué no las mandaron antes? ¿Refuerzos? Eso es nuevo para mí. Si teníamos más tropas, ¿a qué esperábamos? Fueron enviados desde la central. Indicativo de llamada Pixie. El operador ignoró su actitud y simplemente transmitió la información. Si era una unidad de las fuerzas centrales, deben haber quedado atrapados en los combates tan pronto como llegaron. Era probable que hubieran llegado antes de lo previsto y el comando pensó, genial, y de inmediato los lanzaron. Y deberías estar feliz. Su comandante es un as de ases. Olvidó su rencor a pesar de sí mismo y casi silbó con asombro. Maravilloso. Eso es absolutamente fantástico. Un batallón de refuerzo y un as de ases. Es como si la fiesta de la cosecha y la Navidad llegaran a la vez. Y recibimos un regalo estupendo. Si pudiera, abriría una botella de champán y les daría la bienvenida con un brindis. Viper 02, entendido. Esos son unos increíbles refuerzos. Si estamos recibiendo este tipo de respaldo de calidad, entonces sí, veo por qué nos dieron permiso para retirarnos. Quiero gritar ¡hurra!, pero desearía que hubieran llegado un poco antes. En ese último pensamiento se dio cuenta de que los humanos rescatados de situaciones desesperadas tienden a esperar mucho y se estremeció. Bueno, él sabía que era completamente irrazonable, pero aún así tuvo el descaro de pensar que si los refuerzos hubieran llegado antes, su batallón no habría tenido que sufrir tanto. Añade algunos cazas y sería perfecto. Probablemente no habría muchos, pero estaba seguro de que lanzarían algunos para interceptarlos en poco tiempo. Su boca se relajó naturalmente y sonrió ante la perspectiva.
Era un gran alivio saber que el enemigo sería aplastado de una forma u otra. ¿Cuándo despegarán los cazas? Fueron considerados innecesarios. La inesperada respuesta lo dejó atónito. ¿Cazas? ¿Innecesarios? ¿Ah? Quería preguntar de qué hablaba el operador de radio. No te preocupes por eso. Solo apúrate y reúnete con tus refuerzos. Roger. Al mismo tiempo, en el cuartel general del Ejército del Norte. El personal del cuartel general del Ejército del Norte estaba observando el mapa de guerra con desconcierto, y fue entonces cuando recibieron noticias que realmente no querían escuchar. El subdirector de operaciones del Estado Mayor Central había hecho todo lo posible por venir y entregar la notificación en persona. Podría haber sido una interferencia central, pero la redacción era simple. Hemos enviado refuerzos, no los toquen. Que podría haber sido una interferencia de central. El maldito Estado Mayor. ¿Por qué creen que pueden entrometerse en los asuntos de primera línea? Las quejas de los oficiales de alto rango de las fuerzas del norte de que era insultante no fueron sorprendentes. Después de todo, finalmente pensaron que estaban recibiendo apoyo de la central, pero en el momento en que lograron acomodar al gran ejército desplegado apresuradamente, la mayor parte fue transferida abruptamente al frente occidental y quedaron desorganizados. Era solamente la naturaleza humana que cualquiera que estuviera atrapado soportando dificultades innecesarias en ese caos querría darle a la central un puñado o dos por sus penurias. Según el informe del puesto de observación, un grupo de magos aéreos del tamaño de un batallón se estaba acercando rápidamente. Bueno, sin duda es un buen lote de refuerzos. Viendo que fueron enviados inmediatamente después de que los solicitamos, aparentemente son serios acerca de ser un equipo de respuesta rápida. Pero el hecho de que Central nos dé refuerzos y luego nos diga que no los toquemos, está rebasando sus límites. Bueno, tal vez nos dieron tropas de élite de verdad. Aún así, desde otra perspectiva, esta es una oportunidad para que el ejército central nos devuelva el favor. Retiraron al gran ejército antes de que la batalla estuviera completamente decidida. Esos tipos son orgullosos, no vendrán a pedir disculpas. Aunque él no iría tan lejos como para acusarlos de aprovecharse de los problemas actuales del Comando Norte, probablemente estaban pensando en cancelar la deuda. ¿Intentan hacernos sentir en deuda con ellos? Pero, al decir no los toquen, eso es algo atrevido. Sí, no puedo creer que hayan dicho eso. Y si estaban tratando de hacernos sentir en deuda, los depósitos de suministros del norte se encuentran en peligro. ¿Se dan cuenta de que el ya pobre marco logístico del grupo del Ejército del Norte podría colapsar por completo? Hablan mucho considerando que las líneas de suministro del norte están en crisis. Desearía tener esa confianza. Podrías incluso llamar a ese aviso arrogante. Hizo su comentario rencoroso sin pensar, pero de alguien que se hallaba en el centro del asunto fue la respuesta natural. Luego llegaron noticias aún más desconcertantes. Acabamos de recibir un telegrama del batallón 203 de magos aéreos. Este es el batallón Pixie. Un telegrama de un batallón de refuerzos entrante. Normalmente ellos reportaron su indicativo de llamada, y eso sería todo. Pero por alguna razón el operador de radio estaba dudando. Está bien, léelo. Un suspicaz oficial de Estado Mayor le instó a seguir adelante y finalmente continuó. Dice, no necesitamos ayuda. Que el batallón Viper se retire inmediatamente. ¿No necesitan ayuda? El batallón Viper ha estado interceptando hasta ahora, pero ¿quieren que retroceda? Esto pasó de una confianza impresionante a una confianza excesiva. Había 2 batallones de magos y bombarderos reforzando el lado enemigo. Definitivamente no parecía que un batallón atacante recién saliendo de un viaje forzado pudiera manejarlo por sí solo. Se suponía que debían poner a sus unidades bajo el mando de un comandante tan arrogante. Eso estaba simplemente fuera de discusión. Podemos enviar a casas a interceptar en cualquier momento, ¿verdad? Todos los hangares están en espera. Una palabra y podemos enviarlo. Algunos oficiales de Estado Mayor comenzaron a desarrollar rápidamente sus propios planes de interceptación. Incluso si el tiempo que tuvieron fue limitado, los cazas que salían de la superficie deberían ser capaces de contener a los bombarderos. Originalmente, los superaban en número y necesitaban una forma de tratar con los magos,
pero por lo que estaban agradecidos por los refuerzos. Pero quizás sería inteligente detener a los bombarderos por su cuenta. ¿No deberíamos usarlos? Esta situación es simplemente mala. Bueno, es una orden sin embargo. Hacer algo más sería... Se tragó las palabras actuando sin permiso, pero encarnaban los temores del preocupado oficial del Estado Mayor. La autoridad de los funcionarios no se extiende a la intervención sin órdenes. Su trabajo era planear operaciones, no tomar decisiones. Esa fue una de las cosas difíciles de ser un miembro del personal. Lo que los liberó de esa agonía fue irónicamente la fuente de su actual dolor de cabeza, los pixies. Eso me recuerda a los padrinos mágicos. La unidad de control obtuvo una lectura de los pixies, 48 señales, velocidad 250, altitud. La unidad de control de guardia detectó al batallón pixie entrante. La velocidad reportada de 250 km por hora era virtualmente la máxima. Si podían volar tan rápido y aún así mantener la formación, eso indicaba que estaban altamente entrenados. Eso es terriblemente rápido. ¿Qué hay de la altitud? Los oficiales de Estado Mayor estaban empezando a sentir que tal vez podían contar con esta ayuda y pidieron los datos de altitud. ¿Están a 7500? No, siguen subiendo. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿No son aviones de combate? Las lecciones aprendidas en el combate hicieron de 6000 pies el límite del sentido común para los magos. Quizás los datos decían que el récord era de 8000, pero era difícil confiar en ello hasta que lo vieran en una batalla real. Los valores teóricos de los que hablaron los ingenieros y los valores que una unidad de primera línea podía alcanzar eran de una importancia completamente diferente. Los miembros de la clase conocida como soldados siempre sospecharon de las nuevas estructuras, armas y tecnología. Era un sano escepticismo dado que sus vidas dependían de si las cosas eran utilizables o no. Y por eso, en cierto sentido, no tuvieron más remedio que sentirse humillados por lo que estaban presenciando ahora. Ese fue el peso de la prueba en combate. Sin errores, el batallón Pixie está actualmente a 8000 pies. ¿Están acelerando? ¿300? Igual de increíble fue el salto de velocidad. Una unidad que volaba en formación hacia el combate en las primeras líneas estaba prácticamente a la máxima velocidad y altitud que las pruebas técnicas que habían logrado. Si los datos fueran reales, indicaría habilidades en un nivel totalmente nuevo. ¿Es eso cierto? Si lo fuera, el rendimiento de este batallón era tan grande que dejaría obsoletas a todas las unidades existentes. ¿Son precisas las lecturas de la unidad de control? No veo ninguna otra normalidad. Todo está funcionando normalmente. La misma expresión de incredulidad apareció en todos los rostros de los oficiales de Estado Mayor. Parece que el Comando Central nos acaba de enviar su carta de triunfo. En serio, la información es correcta. Lo único que podían decir era que estaban contentos de que este batallón estuviera de su lado. A ver, déjenme revisar algo muy rápido. Joder, bueno, este video va a ser un poco más largo, pero hagámoslo. Qué mala. Terminemos esta partecita. Comando de primera línea del Ejército Voluntario del Reino Aliado. Bueno, esta es la batalla, evidentemente. Comando de primera línea del Ejército Voluntario del Reino Aliado. ¡Úname! ¡Ese es la haz de haces que fue vista en el oeste! El observador gritó sorprendido y todo el cuartel general se concentró en él por un momento. El haz de haces que ni siquiera estaban seguros de que existía había aparecido. La que volaba casualmente a través de la muerte. La que masacró a una compañía entera sin ayuda de nadie. Podía usar hechizos de interferencia tan poderosos que distorsionaban el espacio. Cuando su contacto en el ejército republicano les había dado la información, se habían reído pensando que era demasiado pronto para el Día de los Inocentes, además de que habían estado bebiendo.
Era verdad que el imperio tenía una tecnología y tácticas superiores, pero pensaron que eso era más que imposible. Sus analistas habían dicho que era una especie de leyenda urbana. Aunque respetaban a los republicanos y querían evitar negar rotundamente el reclamo, pensaron que era a lo sumo un fantasma generado por el caos de la guerra. Los oficiales chismosos habían susurrado ese tipo de cosas, cuestionándose si este as de ases siquiera existía. Pero ahora, si su propio observador la estaba detectando en tiempo real, necesitaban reevaluar los datos que habían tratado de olvidar como un mal chiste con una buena taza de té. ¿Ella es real? Pensé que los republicanos estaban soñando despiertos. Los malentendidos no eran raros. Si tomaras el informe de cada soldado confundido al pie de la letra, te unirías a las filas de los locos de la paranoia. Por lo tanto, los oficiales del Reino Aliado que lo habían considerado de manera realista como un informe falso o, en el peor de los casos, algún tipo de alucinación masiva, tuvieron que saltar por sus máquinas. Algunos brincaron para que los receptores despertaran al equipo de analistas, otros notificaron inmediatamente al alto mando. Hemos identificado la firma, no hay ningún error, viene hacia aquí. Entonces, múltiples observadores lograron identificarla. Habían introducido el patrón medio preguntándose si era real, pero ahora tenían una coincidencia. Un individuo podría informar erróneamente, pero la conclusión a la que han llegado múltiples observaciones precisas hechas por varios observadores no es probable que sea errónea. En este punto, tenían que reconocer que ella era real. Los refuerzos enemigos son del tamaño de un batallón. No tenemos registro de esta unidad. Añadiendo a eso, la señal de un grupo que contiene numerosas señales desconocidas. A juzgar por la escala, tenía que ser un batallón, tal vez incluso un batallón mejorado. Si la firma de Maná no aparecía en ningún registro existente, eso significaba que el imperio había desplegado nuevos magos. El hecho de que casi no hubiera coincidencia con la biblioteca de la República desde el frente del Rin tenía que indicar que el imperio tenía tantas reservas como siempre. Aparentemente, a pesar de la confusión, aún podrían producir una nueva unidad liderada por un as de ases. Me sorprende que envíen una nueva unidad cuando ya tienen tanta presión sobre la Alianza Entente. ¿Crees que es la unidad de Asia? La mayoría de los combates acabaron allí, así que probablemente podrían permitirse transferirlos. Ajá, no sabían quién, pero alguien había dicho que los dacios ni siquiera podían enfrentarse a los Boy Scouts, así que ciertamente un ejército imperial de élite no tendría ningún problema en matarlos. Y tenía sentido pensar que si estaban libres, los enviarían a ocuparse del descarado equipo de mando de la Alianza Entente y su alboroto. Tomaremos datos. ¿Tienen las grabadoras funcionando? Si es verdad, es un monstruo que puede destruir toda una compañía por su cuenta. No te pierdas nada. El oficial de inteligencia puede haber estado hablando, pero estaba mirando los datos todo el tiempo. Esta unidad tenía un nivel de maná que nunca antes había visto, y más que nada, no podía ignorar la existencia real del rumoreado as de ases de los informes no confirmados en el oeste. Si tenían tan poca información sobre un batallón liderado por un monstruo de ese calibre, tenía que ser un fracaso de su espionaje en el imperio. Así que se dio cuenta, aunque no quería, de lo importante que era la observación objetiva de este nuevo enemigo. ¿Interceptamos alguna transmisión? No sirve de nada. Están usando un código y un protocolo desconocido. Al menos no están los registros. Esa era la respuesta que había esperado. Incluso si no pudieran descifrarlos, interceptando y registrando longitudes de onda, podrían comprender la jerarquía y el movimiento de las unidades enemigas. Pero si todos los registros que tenían no contenían este código o protocolo, ¿quién era este nuevo enemigo? Estaba muy decepcionado de que Dacia hubiera caído tan rápido. Habían actuado tan rápido que no era de extrañar que no fueran capaces de sacar ningún dato del conflicto, pero él aún deseaba lo imposible. Comandante, es casi seguro que son una nueva unidad del Imperio. Casi no hay similitudes con los registros existentes de los grupos del Ejército del Norte y del Oeste. Muy bien, Dios, realmente me gustaría enviar una unidad de control. Todo el mundo sonrió, incluso desplegados en el norte helado. No habían perdido su sagrado sentido del humor negro,
Todos ellos lo entendieron. No necesitaban que les dijeran que estaban bajo mucha presión en esta guerra. Era evidente que el reino aliado estaba luchando con restricciones políticas en su país, lo que limitaba a sus militares en formas en las que los soldados individuales no podían hacer nada al respecto. Dios y el diablo parecían estar involucrados de alguna manera. Así que después de una ronda de maldiciones para cada uno, los oficiales en el lugar aceptaron de mala gana sus circunstancias, resignándose a su destino. Sí, no podemos enviar un avión. Bien, probablemente deberíamos estar más preocupados por si seremos capaces de retirarnos con nuestro equipo de una pieza. La presión sobre el ejército de la Alianza Entente fue aumentando gradualmente. No se estaban desmoronando por completo todavía, pero eso era todo. La única manera de describir la situación actual era como no muerta del todo. El más tranquilo observador de una tercera parte pudo ver que el Imperio, sin siquiera hacer de este frente su foco principal, estaba llevando a la Alianza Entente al colapso. La Alianza Entente era como un paciente postrado en cama con una enfermedad grave, que apenas aguantaba. Si la situación cambiara, aunque sea ligeramente, tendría una convulsión y respiraría su último aliento. Bueno, por ahora alerta a las líneas del frente. Roger. Pero los oficiales del CP conscientemente despejaron esos pensamientos de sus mentes y se enfocaron en las tareas ante ellos, gritando instrucciones a los receptores. Determinar el estatus del enemigo era una tarea que involucraba muchos elementos difíciles, pero al menos el equipo que estaba en la escena era un grupo de veteranos que reunían inteligencia. Habían sido enviados con la vista puesta en futuras luchas con el Imperio. Dado que el reino aliado esperaba que adquirieran todo tipo de experiencia y aprendieran mucho en combate, desde el punto de vista de la defensa nacional era muy considerado con su personal y los había equipado bien. Pero estoy sorprendido. ¿Quién hubiera pensado que un batallón podría sobrevolar a 300 km por hora? Eso está muy lejos de lo que esperarías. Tal vez el aparato necesita afinación después de todo. Así que se esperaba que estos hombres elegidos entre los ejércitos del reino aliado aprendieran del ejército imperial y dominaran sus tácticas. Pero incluso estos soldados más prometedores no tenían mucha experiencia en combate, y además de eso, las suposiciones que habían sido machacadas en ellos eran toda doctrina de antes de la guerra. La realidad del campo de batalla estaba muy lejos de las experiencias y técnicas que habían acumulado durante tiempos de paz. Por lo tanto, si no aprendían una cosa o dos antes de que su país estuviera envuelto en la guerra, lo pagarían con su propia carne y sangre. La mayoría de los oficiales de Estado Mayor habían pensado que este as de ases no podía existir, pero ella lo hizo. En otras palabras, no era una ilusión del campo de batalla, sino una verdadera pesadilla. No era cosa de risa, pero las predicciones hechas lejos de la lucha real ya habían fallado. Irónicamente, el fruto de las victorias diplomáticas del reino aliado fue una penosa experiencia de combate. Solo los especialistas pueden hacer el análisis necesario para distinguir los cambios sutiles en la situación de guerra. Su falta de lectura de la situación era irritante. En el trabajo de inteligencia no había nadie que pudiera enseñar ese sentido esencial. Tenías que desarrollarlo a través de tu propia experiencia. Por supuesto, no había libros de texto especializados, e incluso si los hubiera, serían de mucha utilidad. Probablemente deberíamos estar preparados para aceptar la mitad de lo que oímos de ella. Por esa razón, la mayoría de los oficiales enviados fueron elegidos para que... Gracias por seguirme, Esparda. Por esa razón, la mayoría de los oficiales enviados fueron elegidos para que adquirieran experiencia. Por supuesto, a la mayoría de ellos no se les dijo que habían sido seleccionados con fines puramente educativos, pero los que no pudieron entenderlo fueron enviados a casa por la fuerza como una pérdida de tiempo y recursos. Siendo este el caso, el resto se dedicó a realizar un análisis objetivo y bien enfocado. Precisamente por esa razón, debido a su rápida sagacidad, sintieron que se enfrentaban a una crisis. Aunque todas las historias hubieran sido exageradas, este era un as de ases imperial, y los refuerzos consistían en un batallón, muy probablemente un batallón mejorado. Incluso desde el punto de vista más simple, era un ataque demoledor. No había motivos para el optimismo. ¿Y qué si esa as de ases puede destruir toda una compañía por sí sola? No hay forma de que la maldita pueda soportar 2 batallones, ¿verdad?
Aún así, en algún lugar de sus mentes existía una esperanza ilusoria. Digamos, hipotéticamente, que había un Named, yo ahorita le dije Named, un Named, o un nombrado, es que me gusta más en español, la verdad. Que había un nombrado que podía luchar contra una compañía. Aún así, los números pueden abrumar la fuerza, por lo que todavía tenían una oportunidad. Si hubiera estado sola, probablemente no habría sido un problema. Pero no podemos ignorar al batallón. Debe estar altamente entrenado si vienen tan rápido. Mientras tanto, tenemos números, pero somos una unidad compuesta. Podría ser difícil. Desde el punto de vista numérico, el nuevo batallón enemigo era una grave amenaza. No había duda de que un batallón nuevo sería una dura lucha para dos batallones cansados. Por el contrario, se podría decir que una pelea difícil es el máximo que se podría esperar. Eso es lo que estaban pensando. Así que la República, el Reino Aliado y la Alianza Entente tienen diferentes doctrinas de combate, ¿eh? Lo que más preocupaba a los hombres del Reino Aliado era la posibilidad de que, aunque todos unieran sus fuerzas, no pudieran cooperar bien. La República y el Reino Aliado estaban luchando en secreto juntos, pero mientras hubiera inteligencia que no pudieran compartir, habría grandes pérdidas. La República, a la que la Alianza Entente había llorado y que ahora pedía ayuda, y el Reino Aliado, que estaba reuniendo inteligencia para la guerra con el Imperio, se habían alejado mucho. Hoy estaban más conscientes de ese hecho. Si nuestra coordinación se interrumpe, puede que tengamos que separarnos. No importaba lo que hiciera la República y la Alianza Entente, el Reino Aliado no renunciaría tan fácil a su condición de neutralidad. Incluso cuando se unía a una guerra, lo hacía con cautela. La República y la Alianza Entente hablarían mal del Reino Aliado, diciendo que tenía una tendencia a conservar el poder o que solo luchaba para probar una nueva arma en el combate real. ¿Pero eran realmente insultos? Los oficiales tuvieron que preguntarse. El Estado quería mantener las bajas al mínimo. Llevará algún tiempo, pero un batallón reorganizado podría ayudar. Naturalmente, el ejército voluntario del Reino Aliado, lleno de soldados que se alistaron por sí mismos, no quería entrar si eso significaba un gran número de bajas. Después de todo, tuvieron que comprar el tiempo indispensable para que su país de origen pasara al sistema de tiempos de guerra. Aunque tenían superioridad numérica, nunca desearían luchar cara a cara en un campo de batalla donde un as de ases venía a su encuentro. Y cuando tenía una unidad del ejército imperial como apoyo, era hora de empezar a considerar la retirada. Pero no podían ignorar el hecho de que habían sacrificado tanto para interrumpir la logística enemiga. Supongo que en el peor de los casos destruiremos la ubicación usando solo los bombarderos. Así que lograr el objetivo mínimo dependería de los bombarderos. Estaban bombardeando un depósito de combustible. Incluso un pequeño número de ataques con éxito podría obtener grandes resultados. Y si fracasaban, los aviones que estaban arrendando a la Alianza Entente eran modelos viejos que el Estado no usaría de todos modos, algo que pensaban pero no podían decir. Estoy en contra de eso. Si los aviones son interceptados, podemos sufrir más daños de los que podemos evitar. ¿No pueden los bombarderos de alta velocidad quitárselos de encima? La República ya lo intentó y se quemaron, así que estoy en contra. En ese caso, necesitamos eliminar a los magos enemigos de alguna manera. Tenemos mucho que ganar con esto. Supongo que no tenemos elección. Fingieron preocuparse por los bombarderos en apariencia. En realidad, solo tenían que hacer comentarios para que constara en acta. Después de todo el mundo sabía que los bombarderos de alta velocidad que habían proporcionado se movían con lentitud. La cuestión es la habilidad de las de ases y del batallón desconocido. Sería genial si los bombarderos pudieran ocuparse de ellos. Esos eran sus verdaderos sentimientos al respecto. Una grosera esperanza de que el enemigo se esforzara demasiado en atender a los bombarderos. En ese momento, el destino les jugó una mala pasada. Se habían apoderado de un centro de control simple y oculto del ejército de la Alianza Entente que se utilizaba para observar la línea de vanguardia a más de 20 kilómetros de distancia y dar instrucciones. Pero habían olvidado algo. Habían olvidado que 20 kilómetros no era mucha distancia para un mago. ¿Qué? ¿De verdad? ¿No hay ningún error? De repente, el oficial del CP en servicio de control saltó, se puso pálido y gritó a la radio. Un momento después, otros oficiales se pusieron de pie con caras igualmente desalmadas. ¡Esto es el batallón Alfa! ¡Esto es urgente! ¿Qué demonios? ¡Recomiendo refugiarse! ¡Apaguen la energía!
¡Nos están rastreando! Todo el mundo gritaba prácticamente al mismo tiempo. Estoy recibiendo una fuerte señal de maná del nombrado. Está desplegando rápidamente un hechizo mágico de bombardeo. Entonces el controlador empezó a gritar y el pánico se intensificó. ¿Nos están rastreando? ¿Una advertencia para refugiarse del batallón Alfa? ¿Una fuerte señal de maná? ¿Qué? No puede golpearnos desde ahí. ¡Refúgiense! ¡Refúgiense! Algunos de los oficiales echaron a patadas a los idiotas que instintivamente negaron la necesidad de la advertencia, corrieron hacia el refugio y fueron arrasados un momento después. Fin de la parte 2. Bueno, sí, de la parte 2 creo que era. Joder. Mira que, a ver. Bueno, sí, la siguiente parte va a ser desde el punto de vista de Tanya. Pero, wow, o sea, estos son los de Inglaterra, los del Reino Aliado, que estaban apoyando a la Alianza Entente, el centro de mando de ellos. Y estaban monitorizando toda la batalla de la Alianza Entente y de los suyos contra el Imperio. Llegó Tanya y joder, Tanya los rastreó y los bombardeó desde 20 kilómetros. Bueno, los bombardeó desde muy lejos, joder. Me imagino que murieron todos, ¿no? O la gran mayoría, no sabría decirlo, pero wow, estuvo chévere, me gustó mucho la fama, que mira, que eso es algo que no entiendo con lo de los reporteros, la fama que se ha ganado Tanya simplemente en sus primeras incursiones, bueno, lleva un año, ¿no? Lleva casi ya 2 años en batalla. Bueno, no de seguido, al fin y al cabo estuvo 6 meses entrenando, 6 meses fueron, ¿no? Entrenando al batallón, pero me refiero a que ya tiene mucha experiencia en batalla y que los super reporteros de ya ni me acuerdo tu gran madre de noticiero ese, que no tengan ningún tipo de información de Tanya. O sea, ¿what? ¿Por qué? No entiendo. I don't understand. Pero en fin. Espero les haya gustado esta parte. Estuvo muy interesante. Un poquito más larga de lo que esperaba, pero bueno. Pero bueno, ahí está. En fin, chicos. Aquí en pantalla están apareciendo todos los chicos que me han apoyado a lo largo de todo este tiempo, tanto en Patreon como en Twitch. Muchísimas gracias a Hati Sanim y a Abramador, que llevan ya 2 meses aquí en Twitch. Y de hecho, Daniel Centeno Santi de Pixel también ya llevan 2 meses en Patreon. Así que nada, muchísimas gracias a ellos por su apoyo y nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.